Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a retomar el tema clasificación de cuadriláteros. El aprendizaje esperado es que ustedes puedan clasificar cuadriláteros con base en sus características, lados, ángulos, diagonales, ejes de simetría, etc. ¿Recuerdan qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, es decir, cualquier figura que tenga 4 lados. Los elementos de un cuadrilátero son sus ángulos, que es la abertura entre cada lado, el vértice, que es en donde se unen cada uno de los lados, la diagonal, que es la línea que cruza un vértice con otro opuesto, y los lados o aristas, que son las líneas que forman mi cuadrilátero. Es importante retomar el tema de rectas, paralelas, perpendiculares y secantes para hablar de cuadriláteros. Las líneas paralelas son aquellas que nunca se cortan. Las líneas perpendiculares son las que al cortarse forman 4 ángulos de 90 grados. Y las líneas secantes son las que se cortan en un punto en común, pero no forman 4 ángulos de 90 grados. De acuerdo con la posición de sus lados, los cuadriláteros se clasifican en dos, en paralelogramos y en no paralelogramos. Los paralelogramos son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos, por ejemplo, los cuadrados. Y los no paralelogramos se dividen a su vez en dos, en trapecios y trapezoides. En el caso de los trapecios tienen un par de lados paralelos y en el caso de los trapezoides sus lados no son paralelos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos son iguales, diferentes, perdón. Y aquí tengo un esquema de lo que acabamos de revisar, como para que sea más fácil identificarlos. Los cuadriláteros se dividen en paralelogramos y en no paralelogramos. Los paralelogramos son aquellos que tienen dos lados opuestos iguales y paralelos, por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y los no paralelogramos se dividen en dos. Son aquellos que tienen dos lados paralelos o ninguno. Por ejemplo, el trapecio o el trapezoide. En el caso del trapecio son aquellos que tienen dos lados paralelos. Y en el caso de los trapezoides son aquellos que no tienen ningún lado paralelo. Si ustedes observan, aquí está el trapezoide escaleno donde todos sus lados son diferentes. Los cuadriláteros también se clasifican en cóncavos y en convexos, según las medidas de sus ángulos interiores. Y aquí tenemos un ejemplo de un cuadrilátero convexo y un cóncavo, pero vamos a ver más a detalle. Los convexos son aquellos que tienen todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados y la suma de sus ángulos interiores es de 360. Un elemento importante es resaltar que sus dos diagonales son interiores. ¿Recuerdan cuáles son las líneas diagonales? Son aquellas que unen un vértice con el vértice opuesto. Estas. Entonces, si ustedes observan, las dos son interiores como formando una cometa. Ahora, en los cóncavos, al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Aquí está, en este caso es este. Estos miden menos de 180, pero el que está aquí mide más de 180 grados. Y al menos una de sus dos diagonales es exterior. Vamos a unir las diagonales para que lo identifiquemos. Esta es la primera y esta es la segunda. Si ustedes observan, esta diagonal queda fuera de mi figura, por lo tanto es exterior. Bueno, en cuanto a los ejercicios del día de hoy, dice, rodea los paralelogramos y tacha los trapecios y trapezoides. Hay que recordar que los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, la tapa y la base, y dos son diferentes. Y aquí tenemos este, lo vamos a encerrar,
ya que tiene dos pares de lados iguales, que es este y este es igual, y este son iguales. Por lo tanto, lo encierro. Y los trapecios y trapezoides los voy a encerrar. Por ejemplo, este. ¿Ok? Solamente tiene iguales los lados y las tapas, tanto la de arriba como la de abajo, son diferentes. Por lo tanto, son trapecios o trapezoides. Ahora, en el siguiente punto dice, une cada cuadrilátero con sus características. Y tenemos aquí cuáles son las características y las figuras. En el primero dice, tiene dos pares de lados paralelos, 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. ¿Recuerdan qué figura cumplía con estas características? El cuadrado. Y lo unimos. Y para finalizar dice, dibuja dos cuadriláteros convexos y dos cóncavos. Recordamos las características del convexo, vamos con diagonales, decía que tienen sus diagonales dentro. ¿Okay? Este podría ser un ejemplo ya que tiene sus dos diagonales dentro. Y retomamos el ejemplo del cóncavo, en donde una diagonal queda por fuera. Vamos a ver aquí, no, es la figura que trabajamos hace un momento, la podemos colocar como ejemplo. Y mis diagonales, una queda aquí y la otra queda por fuera. Listo chicos, sería todo por el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirme. Hasta pronto.